Observe que aquí pues se han definido como parámetros fijos el tamaño de esa ventana. Pero eso no es muy buena idea, porque si, por ejemplo, luego se quiere cambiar ese tamaño, pues afecta en todas las otras variables que están relacionadas. Por ejemplo, aquí el tamaño es 200 por 200, el centro está en 100 por 100, pero si el tamaño fuese 400 por 600, pues evidentemente el centro no estaría en 100 con 100. Para eso, Processing introdujo en las últimas versiones una función que se llama Settings, y es la tercera y última función que conforma lo que es el armazón de Processing. Entonces, fijaros que si yo aquí las variables de entrada que recibe size son de tipo entero, voy a definir dos variables, una con el ancho y otra con el alto. Vamos a poner ahora que, bueno, vamos a dejarlo que sea igual a 200, otra con el alto, y en lugar de poner aquí ancho 200, voy a ponerlo en términos de la variable para que pueda variar. Si yo bueno, aquí debe ir coma, no punto y coma, porque son dos variables que pertenecen a esta misma definición. Si yo aquí, por ejemplo, intento ejecutarlo, me da un error porque setting no puede estar definida en términos de variables dentro de setup. Sin embargo, si yo lo cambio a settings, entonces sí que funcionaría exactamente igual que antes. Observe que aunque funciona, por ejemplo, con esa llave ahí, es conveniente identar, que es como se llama, las funciones para que sean más legibles, es decir, colocar las instrucciones, las llaves, etcétera, en los lugares donde, digamos, son más legibles. Si ahora yo quisiera poner esto en función de su de esa altura y anchura, por ejemplo, en variable, pues solo tendría que hacer, por ejemplo, ponerle en función de esas variables, y como podéis observar, se comportaría de forma exactamente igual. Si por ejemplo ahora cambiamos el tamaño de esta variable, vamos a ponerla que sea el doble, pues entonces todo se redimensionaría exactamente igual, sin tener que estar cambiando variable a variable, o sea, parámetro a parámetro, los valores. No es conveniente utilizar parámetros fijos, para eso están las variables. Estas variables, como en Java, pues pueden ser enteras, flotantes, double, que es un tipo de flotante extendido, boolean, etcétera.